Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la asociación Voces Nuestras. Le damos la bienvenida a la emisión 836 del informativo mesoamericano Voces Nuestras, una producción colaborativa que elaboramos junto a nuestra red de corresponsales en la región. Iniciamos como todas las semanas con un fuerte saludo a nuestras audiencias, emisoras aliadas y espacios de comunicación que difunden este trabajo informativo. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras le saluda Joaquín Tapia Arenas con la información que nos llega desde México hasta Panamá. Aprovechamos en el marco del 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, de extender un saludo de esperanza y resistencia a las organizaciones propias de pueblos originarios, sobre todo en Abya Yala, que sostienen la lucha por revitalizar sus culturas, defender sus territorios y sus autonomías de cara a la deuda histórica que tienen los estados con los pueblos originarios. Con respeto, admiración y solidaridad les enviamos un fuerte abrazo. De inmediato les compartimos los titulares que tenemos en el informativo de esta semana. En Nicaragua, detienen y expulsan del país a 7 sacerdotes. En Panamá, exigen justicia ante el femicidio de la joven afrodescendiente Rosa Martínez Rose. En El Salvador, pueblos indígenas conmemoran su día invisibilizados. En México, las plantas medicinales, un tema que se debe priorizar el Día de los Pueblos Indígenas. En Guatemala, argumentos periciales especializados durante audiencias en el caso Genocidio Ixil. Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC tiene 44 años de acompañamiento y defensa de derechos humanos en Honduras. En México, la Universidad de los Saberes de los Pueblos, donde se intercambia conocimiento y se vitaliza la comunalidad. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo mesoamericano, Voces Nuestras. En Nicaragua. Del 26 de julio al 6 de agosto del año en curso, el gobierno de Daniel Ortega detuvo a 8 sacerdotes y una trabajadora de la diócesis de Matagalpa y Estelí, la cual era administrada por el obispo Rolando Álvarez, quien estuvo preso más de un año y fue desterrado a Roma a inicios de este 2024. Sin dar explicaciones, la policía llegó a las parroquias a detener a los sacerdotes, a quienes llevaron por la fuerza a la escuela Seminario Nuestra Señora de Fátima en Managua, denunció la feligresía. Estos hechos constituyen parte de la represión que continúa en Nicaragua y que al parecer el gobierno de Daniel Ortega no tiene límites, señaló el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. El abogado del colectivo, Salvador Marenco, repudió estas detenciones y llamó a la comunidad internacional a tomar medidas contra el régimen de Daniel Ortega. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más manifiesta su profunda preocupación por esta escalada represiva contra la Iglesia Católica. En las últimas semanas hemos sido testigos de una alarmante represión contra la Iglesia y la libertad de religión en el país, particularmente contra la Iglesia Católica en la diócesis de Matagalpa. Desde el colectivo de derechos humanos denunciamos enérgicamente estas acciones que no solo atentan contra la libertad religiosa, sino que también violan múltiples derechos humanos. Desde diciembre de 2023, cuando fueron detenidos 12 sacerdotes, esta es la mayor arremetida contra la Iglesia en Nicaragua. En las últimas semanas también se han cancelado la emisora católica Radio María, entre otras graves violaciones a derechos humanos. Desde 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cancelado la personalidad jurídica de al menos 419 organizaciones religiosas, entre ellas católicas y protestantes, siendo además trabajadores de organizaciones, medios de comunicación y feligresía los principales blancos de la violencia estatal. Exigimos la inmediata liberación de los sacerdotes detenidos y de las más de 151 personas presas políticas, entre ellas 25 mujeres. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que actúe frente a estas graves violaciones de derechos humanos cometidas sistemáticamente por el régimen Ortega Murillo. Nos solidarizamos con la Iglesia Católica Nicaragüense y con la familia de las personas injustamente detenidas. Continuamos nuestra labor de denuncia y exigimos la acción inmediata de la comunidad internacional.
No omitimos recordar que los crímenes cometidos contra la Iglesia Católica, contra su feligresía, son además parte de los crímenes de lesa humanidad, como detención arbitraria, tortura, desaparición forzada, represión o persecución. Crímenes que se siguen cometiendo al día de hoy. El jueves 8 de agosto se conoció que el gobierno de Ortega ordenó la expulsión de 7 de los 8 sacerdotes detenidos, con lo cual la lista asciende a 46 sacerdotes nicaragüenses expulsados del país, principalmente hacia el Vaticano y a Estados Unidos. El gobierno de Ortega no brinda ninguna información sobre estas nuevas expulsiones, ya que fue el Vaticano que informó de la llegada de los 7 sacerdotes nicaragüenses. Organismos de derechos humanos denunciaron que dentro del grupo de sacerdotes desterrados no están el administrador de la diócesis, el sacerdote Fruto Constantino, de 79 años de edad, detenido el pasado 26 de julio. Tampoco aparece en la lista el sacerdote de origen mexicano Raúl Francisco Villegas, detenido el 2 de agosto, de los cuales no se tiene información. La única persona que fue liberada con condiciones y sin acceso a los medios de comunicación fue la secretaria de la parroquia de Sébaco en Matagalpa, Lesbia Rayo Balmaceda. Recientemente, el grupo de expertos de derechos humanos sobre Nicaragua, creado por las Naciones Unidas, presentó un informe donde detallan las graves violaciones a los miembros de la Iglesia Católica y llamaron al Estado de Nicaragua a respetar los derechos humanos. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. ¿Por qué la autonomía? Simplemente porque duramos más de 15 años pidiéndole a los diputados de la Asamblea Legislativa que aprobaran el proyecto de ley de desarrollo autónomo, que nosotros creíamos que ese proyecto nos daba la posibilidad de poder recuperar todo nuestro territorio o realmente tener una autonomía propia. Siempre diciendo que es un proyecto de vida de los pueblos indígenas. Y cuando nos sacaron de la Asamblea Legislativa a rastra, decidimos en aquel momento no volver más a la Asamblea. Decidimos ejercer la autonomía con ley o sin ley dentro de nuestro territorio. En el año 2010, representantes de pueblos originarios en Costa Rica fueron expulsados con violencia de la Asamblea Legislativa, al exigir que se votara sobre el proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas. Este proyecto, que era avalado por los distintos territorios, buscaba recuperar la autonomía y hacer valer sus derechos. Nunca vio la luz. Solo se usó como parte de promesas electorales. Justicia para Sergio, Jerry y los pueblos originarios. Esta fue una producción de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, Voces Nuestras y esta emisora. En Panamá. El nivel de odio ante el femicidio de la joven afrodescendiente Rosa Martínez Rose levanta alertas en la sociedad panameña. El reporte con Dania Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. Panamá exige justicia para Rosa Martínez Rose. La trágica muerte de Rosa Martínez Rose, una joven mujer afrodescendiente de 25 años con una condición cognitiva especial, es un doloroso recordatorio de las injusticias y violencias que aún existen en nuestra sociedad. El femicidio de Rosa, ocurrido el pasado 20 de julio, quien fue rociada con gasolina e incendiada afuera de un local en Ojo de Agua, distrito de San Miguelito, en la ciudad de Panamá, mientras pernoctaba en este lugar, nos lleva a reflexionar sobre el tipo de sociedad que nos estamos convirtiendo y el papel del Estado frente a la protección de las mujeres de una vida libre de violencia y de personas en situaciones de vulnerabilidad. Rosa deja en estado de orfandad a su hija de 3 años. La comunidad en su conjunto ha levantado la voz para exigir que el Ministerio Público haga su trabajo y se asegure de que los culpables enfrenten las consecuencias de este crimen de odio. Este evento ha resaltado las profundas desigualdades y la discriminación que enfrentan los más vulnerables en nuestra sociedad. Escuchemos las declaraciones de Ileana Corea, economista, luchadora social, militante de la organización Juventudes Revolucionarias, JR.
Así es, compañera. Bueno, estos últimos días la población panameña se ha visto grandemente conmovida luego de conocer el asesinato de una mujer de origen afrodescendiente, una mujer con capacidades cognitivas especiales, una mujer humilde que fue asesinada en el sector de Ojo de Agua, San Miguelito, a causa de quemaduras de tercer grado en casi el 80% de su cuerpo, luego de que estuviese pernoctando en uno de los locales del lugar. Y definitivamente, como movimientos sociales, mujeres organizadas, nos mantenemos en pie de lucha y vigilantes frente al proceso judicial que se está llevando con las investigaciones a los presuntos responsables de este femicidio que ha estremecido a la sociedad panameña, en donde, en base a cosas ocurridas como a Rosa Rodríguez Ross, nos cuestionamos y cuestionamos también el rol que tiene el Estado panameño frente a la responsabilidad de la cobertura de la salud mental como un eje elemental, como un derecho básico humano en donde no todos y todas tenemos acceso, y que puede desencadenar a sucesos como lo que ha pasado con Rosa Rodríguez, quien no solamente fue víctima de feminicidio, sino del abandono por parte del Estado panameño, viviendo en unas condiciones de vida con su familia verdaderamente cuestionables. Así que estaremos pendientes de lo sucedido, las investigaciones están avanzando, pero no hay que dejar de un lado todo lo sistemático que se envuelve detrás del femicidio a Rosa, todas las causales que pueden estar encubiertas luego de este crimen de odio a una mujer que es definida por sus conocidos como alguien apacible, alguien que era risueña y que a pesar de sus capacidades cognitivas creía en la comunidad y en las amistades que la rodearon durante años. Así que nos mantenemos en pie de lucha, vigilantes, pidiendo justicia por Rosa y por toda su familia. El pasado viernes 2 de agosto se realizó una protesta y vigilia organizada para exigir justicia, la cual reunió a cientos de personas, incluyendo a miembros de la comunidad cristiana y militantes sociales, quienes acompañaron a la familia de Rosa en su dolor. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Menstruamos sanas, seguras y sabias. Tenemos sabiduría, portamos el don de la vida. Nuestros ancestros usaron lo natural. Usaban trocitos de tela, pero no tenían la forma anatómica que tiene esto. Hemos mejorado esto. Ahora estamos hablando de un producto que tiene seguridad de que no va a pasar, que esto no existía en aquel tiempo, que estamos buscando la tela que sea idónea, que no sea una tela que nos vaya a producir alergia, que nos vaya a producir roces de algo, ¿no? Ni malos olores, ni nada. Entonces se ha ido mejorando y como puedes ver, ya ella tiene todas las ventajas que podríamos decir que tiene una toalla comercial desechable. Las toallas reutilizables traen beneficios económicos en una parte. El otro tema es que también utilizar las toallas reutilizables significa utilizar materiales orgánicos, materiales que no tienen agroquímicos, y eso va a beneficiar también la salud de nuestro cuerpo. Y además, el poder reutilizar las toallas significa que voy a contaminar menos el ambiente. Para más información y unirse a esta campaña, puede visitar el sitio web niñasabias.com o vocesnuestras.org. Los materiales también están disponibles en las redes sociales de Instagram, Facebook y TikTok de Voces Nuestras. Tenemos sabiduría, portamos el don de la vida. En El Salvador, pueblos indígenas conmemoran su día invisibilizados. A pesar de que son víctimas de persecución por defender la vida y el territorio ante proyectos extractivistas o que se hagan leyes que les quitan sus tierras, desde la organización indígena Pueblo Nahual Pipil reivindican que la resistencia indígena va a continuar. La información con Gerardo Castro, desde Radio YSUCA en El Salvador.
El 9 de agosto de cada año es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y a partir de 2023 la Asamblea Legislativa aprobó el reconocimiento de la comunidad indígena en El Salvador con el Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Con este día se busca reivindicar los derechos de los pueblos nativos en El Salvador. Sin embargo, pese a ello, los pueblos originarios siguen invisibilizados, dijo Silverio Morales de los pueblos indígenas de Nahuizalco y coordinador de la organización indígena Pueblo Náhuatl Pipil. Por eso aprovechan este día para alzar la voz, ya que viven sin ser reconocidos y no se les permite reclamar sus derechos. Ahora se crean leyes para quitarles sus tierras, dijo Silverio Morales a YSUCA. Porque por más que existieran leyes para pueblos indígenas, con esta otra ley de expropiación, pues nos quitan, no importa. Entonces, la situación del camino que hay para nosotros como pueblos indígenas es bien duro, pero como igual nos hemos vuelto resistentes y hacemos resistencia, hacemos la lucha, porque desde un principio nuestros abuelos han vivido atrocidades y se han mantenido en el tiempo. Igual vamos a hacer nosotros o estamos haciendo nosotros, nos vamos a mantener en el tiempo para que en un momento de oportuno nuevamente continuamos el camino. Digamos este tiempo, si no se puede hacer nada, porque no es porque nosotros no queramos o porque no podamos, sino porque no nos permiten. Entonces como un descanso y luego tomar fuerza y volver nuevamente porque nosotros vamos a continuar. Morales dice que como pueblos indígenas viven aplastados y silenciados. Pone como ejemplo que son víctimas de persecución cuando defienden el medio ambiente. Y le pongo un ejemplo, el río Sensunapán está en un estrés hídrico y quieren construir la 8ª represa. Y a nuestros hermanos indígenas que viven ahí están amenazados por el sistema y amenazados por la empresa para que ellos no sean un obstáculo para que puedan construir la 8ª represa. Entonces, como pueblos indígenas, realmente a nosotros lo que el sistema cree y considera que somos un estorbo, somos personas empobrecidas, pero no es así. Nosotros somos los que generamos vida y trabajamos por el bien común. Somos nosotros, no son los demás, somos nosotros. Por lo tanto, somos nosotros los que protegemos el ambiente. A nosotros nos deberían de pagar por proteger el ambiente, porque mire, han creado un ministerio de medio ambiente que le llaman. Ahí tienen gente trabajando y pagados. Y en vez de proteger, dan permiso para que destruyan. Y nosotros que estamos en los territorios cuidando y protegiendo, en vez de que nos paguen por proteger, nos amenazan. No debería de ser así, ¿no? El llamado que hacen al gobierno es que se les visibilice y sean tomados en cuenta para construir un país para todos, dijo el representante indígena Silverio Morales. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Gerardo Castro. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo mesoamericano, Voces Nuestras. El derecho a la educación es tan importante que se le otorga un objetivo: garantizar el pleno desarrollo de la personalidad humana. El acceso a la educación es un medio indispensable para que las personas en situación de movilidad humana puedan realizar otros derechos humanos. Según los criterios de disponibilidad y accesibilidad, los estados son responsables por garantizar la existencia de programas educativos que sean accesibles para todas las personas. Existen múltiples barreras para que las personas en situación de movilidad humana puedan ejercer este derecho. Entre ellas, la falta de documentos apostillados o registros de nacimiento necesarios para su inscripción, dificultad para presentar requisitos que permitan validar sus años de estudios. Ambas suelen estar relacionadas con que los gobiernos de origen de estas personas son los perpetradores de la violencia y la persecución que los obliga a huir. Garantizar la disponibilidad y acceso a una educación de calidad es obligación de los estados, así como crear espacios para la integración en un sistema educativo libre de violencias. Te invitamos a hacer la diferencia promoviendo y exigiendo políticas públicas que protejan el derecho a la educación de las personas en situación de movilidad humana. En México,
Las plantas medicinales, un tema que se debe priorizar el Día de los Pueblos Indígenas. Las mujeres indígenas son las conocedoras de las plantas medicinales, sin embargo se sigue minimizando este don que tienen las mujeres y las plantas. Para conocer más por qué las plantas forman parte de la historia y resistencia de las comunidades, Juana Próspero, mujer otomí, conversó en entrevista con Leticia Hernández, de Radio Guaya, en México. Para el informativo Voces Nuestras, les compartimos, a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, esta forma de resistencia y de cuidado que tienen las mujeres indígenas en México. Tenemos la palabra de Juana Próspero, una mujer otomí de la Sierra Norte de Veracruz, y ella nos platica sobre este trabajo y el don que tiene de hacer bebidas conocidos como espíritus para las personas que tienen espanto, para las personas que tienen algunas heridas. Y en este día queremos reconocer sobre este cuidado y esta forma de curar que les han enseñado las abuelas y los abuelos. Se supone que si son 40 hierbas, que esa es la mera medicina. Si se completa las 40, porque debe ser 40. Sí, uy, un montón. Entonces yo, pues como yo no tengo las 40, pues ahora sí que yo les pongo a los que sí encuentro, porque pues aquí en Guaya no hay. Uh-huh. En las comunidades sí hay. Hay más plantas. Allá sí hay más plantas, uh-huh. Pero pues aquí casi no hay. Uh-huh. Entonces sí lleva uh-huh. Aguardiente. Uh-huh. Pues ya pues sí me piden, porque sí luego a veces me piden uh-huh. las personas que ya saben, porque sí me han pedido. Poquito, pero sí. Ya los preparo yo. Uh-huh. Cuando tengo las plantas, los preparo, los pongo a hervir, que hierva bien. Entonces todo el jugo de las plantas queda en el agua. Uh-huh. Ahora sí que en el té queda como tecito y queda da un color bien bonito, es como color rojito. Uh-huh. Bien bonito. Entonces ya cuando esté todo eso, pues ya lo dejo enfriar un buen rato, 2-3 horas, ¿no? Bueno, hasta que se enfríe. Y pues entonces ya sigue el siguiente procedimiento. No nomás hazte cuenta que agarrar las plantas y echar y hervir, no. Se les tiene que hablar también para que se haga el remedio, para que pues con sus fuerzas de esas plantas, pues ahora sí que se haga, que haga pues su efecto, ¿no? El remedio, sus fuerzas, porque también tienen fuerzas. Por eso se les llaman plantas medicinales, porque sí tienen, igual tienen poder también. Esto que dices, que no solo lo agarras y los hierves y va el proceso, sino que tienes que hablarle. Eso es súper importante que dices, Juana, porque hay que hablarles. Porque de repente pensamos eso, que bueno, hay mucha gente que para que haga efecto, uno tiene que tener paciencia, pero también el que lo consume, pero el que lo prepara, también esto que dices, ¿no? También hay que hablarle para que la planta haga efecto. Sí. Lo que yo hago es poner, por ejemplo, yo si nunca me hace falta agua bendita, siempre lo tengo en la casa. Agarro unas gotitas de agua bendita, o sea, pues ahora sí que hago una oración, pongo mis hierbas ahí en un traste o en un plato todo junto, hago la oración y ya le pongo la cruz con agua bendita y ya le empiezo así. Ahora sí que pedirle a Dios, porque Dios puso en esas plantas. Entonces que sus plantas que dejó aquí en la tierra, ¿no? Pues sabemos que son medicinales y pues ahora sí que gracias a Dios les puso ese poder, ¿no? Para que hagan remedio. Entonces eso es lo que debemos de hacer principalmente. Es lo más importante que debemos de hacer, no nomás de agarrar y hervir, no, pues hiervo té, no, porque pues me la quiero tomar porque se me antojó, porque se la voy a invitar a mi vecino, no, porque también tiene, pues las plantas tienen vida como nosotras, entonces sí escuchan, sí entienden. Me dicen la curandera porque escucho a las abuelas, me guío con las estrellas y la vida es mi escuela. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas no es un festejo. Para muchas comunidades es una forma de lucha, de resistencia ante diferentes megaproyectos, ante diferentes daños que están viviendo sus territorios. Y reconocer este don que tienen las mujeres, pues es una forma de resistir ante estos cambios que están viviendo las comunidades. Después de haber escuchado la voz de Juana Próspero, nos deja una tarea importante que la sociedad tiene que priorizar esta forma de trabajo y de curarse,
porque es una forma ancestral de las comunidades indígenas. Para el informativo Voces Nuestras, informó Leticia Hernández desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina en México. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Mi música no fuera lo que es sin la revolución, ni mis palabras fueran lo que son sin la revolución. Yo fuera otro músico, yo fuera otro escritor de canciones, no el que soy. Eso se lo debo a la revolución. En Guatemala. La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODAG, nos comparte un segmento de 2 entrevistas realizadas a la perito Kate Doyle y su peritaje Documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos y un fragmento del testimonio de los efectos del desplazamiento forzado en la región Ixil durante el conflicto armado interno de la geógrafa Liz Oglesby, que serán publicados en modo completo el próximo lunes 12 de agosto en las redes sociales de la ODAG. La nota con el corresponsal en Guatemala, Herbert Reyes. Estos documentos, ¿qué valor histórico tienen en este momento, en este caso de genocidio Ixil? Bueno, para mí los documentos desclasificados de Estados Unidos son claves porque contribuyen otra colección de hechos, otras verdades, otras observaciones, comentarios, reportes basados en reuniones, en observaciones personales por parte de los oficiales de Estados Unidos. Y como comenté durante el juicio frente al tribunal, estos documentos nunca fueron creados con el impacto público en mente. O sea, nunca fueron considerados documentos o información que se iba a revelar o abrir o entregar públicamente, nunca. Entonces, ahí puedes encontrar información que, a pesar de que el gobierno estadounidense estaba muy bien aliado con Guatemala durante toda la contrainsurgencia, nunca dijo sus oficiales de mi país frente al Congreso norteamericano, por ejemplo, frente a los periodistas que preguntaron, nunca dijeron ellos que había un catástrofe de derechos humanos ocurriendo dentro de Guatemala. Eso fue algo que solo pudimos aprender a través de los documentos desclasificados y por supuesto las organizaciones de derechos humanos. Pero si estamos hablando de información oficial de un gobierno que tenía una CIA en primera fila de lo que estaba pasando, así vienen los documentos de mi país como una fuente muy valioso, muy importante para nuestro entendimiento de lo que pasó. En la lectura de tus conclusiones mencionabas que aparte de provocar el hambre y el sufrimiento inmediato con el desplazamiento, una práctica que se usó también como arma era de destruir también la semilla. Entonces la diversidad genética que se crea a cada 200 metros, digamos, es propia de ciertos lugares. Esto afectó inmediatamente provocando el hambre y la gente no podía llevar consigo, digamos, sus semillas. ¿Qué puedes relatar de esa forma de desplazamiento en la que también se incluye esa forma violenta de dejarte sin sustento alimenticio? Claro, hay muchas pruebas de que la destrucción de las siembras fue una estrategia por parte del ejército para provocar el hambre entre las poblaciones desplazadas. O sea que realmente el hambre, como dije en mi peritaje, el hambre fue utilizado como una arma de guerra contra los desplazados. Eso
tenemos testimonios de patrulleros que fueron forzados a participar en ese tipo de rastreos. Tenemos el plan de campaña Firmeza 83 que da la orden a la tropa de destruir las siembras en plena época de cosecha. Tenemos los reportajes de militares que están incluidos dentro del archivo del plan de Operación Sofía, que es al mediado de los años del 82, que reportan que los soldados estaban siguiendo las órdenes de destruir la siembra. Entonces no cabe ni la más mínima duda de que la destrucción de la siembra de la gente fue una estrategia desarrollada por el ejército para provocar el hambre. Ahora, ¿qué consecuencias ha tenido eso? ¿No? Como usted dice, el hambre inmediato, pero también tiene consecuencias de más largo plazo, ¿no? Hay una quiebra en el ciclo de sembrar y cosechar, ¿no? O sea, que la gente siempre cosechaba más que todo con su propia semilla, ¿no? Y conservaba y guardaba la diversidad de sus propias semillas para el año siguiente. Eso se quedó quebrado, ¿no? Entonces se pierde algo de eso. Y eso, entonces, no es simplemente perder la autonomía alimenticia, y provoca la dependencia extrema a mediano plazo, sino que también es perder la semilla, que es algo muy importante para la gente. Y hay que entender que el maíz, como bien se sabe, no solo es una cuestión material del mantenimiento del cuerpo humano, sino tiene un significado que va mucho más allá, significado cultural, espiritual, conexión con el territorio. Entonces se pierden muchas cosas cuando había una estrategia de destruir totalmente algo muy, muy sagrado para la gente, y eso tiene un impacto de muy largo plazo. ¿Cuál es el papel que en este momento debe jugar el periodismo en la narrativa de hechos históricos como lo es lo que sucedió hace 42 años en el altiplano de Guatemala? El periodismo, por supuesto, juega un papel absolutamente clave en ayudarnos al público a entender lo que está pasando. Debemos reconocer el peligro que algunos periodistas sentían, ¿okay? Pero fue lamentable. Y yo puedo hablar desde la perspectiva de una persona joven en ese entonces leyendo el New York Times. No había un buen entendimiento de lo que estaba pasando en el altiplano dentro del New York Times. La magnitud de la violencia, la intensidad de la violencia por parte del Estado realmente no se transmitió a través de el periodismo que leí yo, por lo menos. Y yo creo que sí, también son testigos para nosotros, los periodistas tienen la responsabilidad de esclarecer para nosotros cosas que son oscuros. Y, eso dicho, Herberto, miremos a Gaza ahora. Hay muy pocos periodistas, pero los periodistas que están ahí son palestinos y están transmitiendo sus imágenes y el mundo no está parando la cosa. Entonces es complicado, es complicada la pregunta, pero eso dicho, eso aparte. Este es el segundo caso de genocidio a nivel mundial que se juzga en un tribunal local. Para los familiares de las víctimas y los sobrevivientes ishiles, han pasado 42 años de espera por la justicia. Un poco más de 40 testigos han fallecido por lo avanzado de la edad u otros padecimientos y no verán la sentencia.
pero están sus hijos y nietos que lo verán. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala, Herbert Reyes. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Todas las personas, independientemente de nuestra nacionalidad, tenemos derecho al trabajo. El derecho a condiciones equitativas, dignas, justas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación. Este es un derecho fundamental para el pleno desarrollo humano y su ejercicio se relaciona con el acceso a otros derechos. Para las personas en situación de movilidad, acceder a un trabajo digno es clave para romper con ciclos de violencia y desigualdad y prevenir su exposición a redes de trata o situaciones de abuso laboral. Bajo sus obligaciones internacionales, los estados deben garantizar la eliminación de barreras y actos discriminatorios que impacten en el acceso y ejercicio del derecho al trabajo y en las condiciones laborales de las personas. Fomentar a través de políticas y acciones el acceso a un entorno de trabajo seguro, saludable y digno. Promover la eliminación de todas las formas de trabajo forzado y de trabajo infantil. Te invitamos a hacer la diferencia promoviendo y exigiendo políticas públicas que protejan los derechos laborales de las personas en situación de movilidad humana. En Honduras. Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC tiene 44 años de acompañamiento y defensa de derechos humanos en Honduras. En el marco del 6º encuentro de víctimas en movimiento que exigen justicia, conoceremos un poco del trabajo que realiza el equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC, donde resulta fundamental fortalecer al sujeto político en procesos de lucha contra la impunidad y defensa de los bienes naturales y públicos de Honduras. Pasamos a la nota elaborada por compañeras y compañeros de Radio Progreso. Honduras continúa siendo uno de los países más peligrosos en América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos humanos. Quienes defienden derechos humanos enfrentan los riesgos debido a las distintas formas de violencia que actores estatales y no estatales ejercen en su contra en búsqueda de silenciar. Ante las situaciones que ponen en riesgo la vida, integridad y libertad de quienes defienden derechos humanos, desde el equipo de reflexión, investigación y comunicación, ERIC, acompañamos a defensores y defensoras que sufren violaciones y agresiones por su compromiso en la defensa de los bienes naturales y territorios. Los encuentros de víctimas en movimiento que exigen justicia, como hemos nombrado estos espacios, son la oportunidad de contribuir a fortalecer ese sujeto político tan esencial en estos procesos de exigencia de justicia, de defensoría del territorio. En esta oportunidad, las diversas víctimas acompañadas desde el ERIC han tenido la oportunidad de fortalecer sus conocimientos en taller de vocería, pero también encontrarse, que es una oportunidad para intercambiar esas experiencias y vivencias que cada uno y que cada una pues tiene en los diversos territorios de los cuales provienen. Sin duda es la oportunidad también para empatizar con esas diferentes luchas y encontrar esas coincidencias, esa hermandad que es tan necesaria en estos procesos que son tan largos de exigencia de justicia. Cuando el Estado me metieron preso y justamente estuve 7 años y el ERI lleva 15 años acompañándome en esta lucha. Y en verdad es duro recordar lo que a uno le ha sucedido y el Estado no le ha respondido a uno. Entonces, para mí, como soy un campesino, a mí me duele que en verdad que un campesino que luche la tierra caiga preso
por algo que él no cometió. En el municipio de Tela Atlántida se llevó a cabo el 6º encuentro de víctimas, un espacio de reflexión, formación y compartir entre los defensores y defensoras que, pese a las amenazas, deciden articularse para defender la vida. Vemos que son unas actividades que nos hacen olvidar lo que estamos viviendo en nuestros pueblos. Sabemos que cuando venimos a los encuentros sentimos ese alivio porque no sabemos que no solo somos nosotros, sino que también somos todos. Vemos que muchas veces decimos, es fácil ponerse los zapatos de los demás, pero no es fácil. Ayer lo comprobamos y miramos y intentamos caminar con los zapatos de los demás, pero fue algo muy complicado. Muchas veces los problemas de otros no podemos decir, lo voy a ayudar, yo estoy contigo, porque muchas veces si no conocemos la raíz de los problemas no podemos decir, estoy en tus zapatos, y es muy difícil continuar. Y vemos que gracias a Lery, gracias a todo el equipo que se han enterado mucho y se han preocupado porque nosotros las defensoras podamos tener y podamos aprender y podamos hacer y podemos ejercer nuestro trabajo en nuestro territorio. Es de lo mejor nos hemos sentido que tenemos a alguien que nos está apoyando, que no nos ha dejado solos, y que si no fuera por el Lery, yo personalmente creo que no estuviéramos donde estamos. Ya nuestro consejo ya se hubiera despercebido, como dices, ya todo el mundo se hubiera ido, pero no, gracias a Lery, y por ellos es que sentimos nosotros la fuerza y la voluntad de seguir adelante. En el contexto hondureño se hace indispensable el trabajo de los defensores y las defensoras en la mayoría de las luchas. Bueno, por primera vez que he venido, pero me he sentido bien y hemos aprendido algunas cosas y que nos va a servir para seguirlos defendiendo allá en nuestra comunidad. Bueno, lo valoro bien, porque aprendemos, porque a veces no los podemos defender, pero así vamos aprendiendo para hablar, y a veces tenemos temor o miedo que no podemos hablar, pero así uno va aprendiendo a hablar. Yo me alegro de haber compartido con todos porque he aprendido mucho. He aprendido que no es fácil estar en esta situación, no es fácil decirle a otro compañero yo estoy con usted, porque las luchas son tan diferentes, pero que a la vez viene siendo a lo mismo, que trabajamos en defensa de nuestro territorio. La realidad de Honduras confirma que ser defensor o defensora de derechos humanos significa estar en contra de las injusticias, tener vocación de servicio, asumir responsabilidades y enfrentarse a los riesgos. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Garantizar la atención médica a todas las personas es una de las obligaciones del Estado. Esta debe cumplirse independientemente de la situación migratoria de quienes requieran estos cuidados. Los servicios de salud deben ser accesibles y aceptables. Deben contemplar la diversidad cultural de las personas en situación de movilidad humana, respetando sus creencias, idioma y demás factores que pudieran devenir en situaciones discriminatorias. Los estados están obligados a garantizar la disponibilidad y accesibilidad a campañas de salud pública, tomando en cuenta, además, las condiciones de los procesos de movilidad y la vulnerabilidad a contagios que existen en ellos. Es una responsabilidad de las autoridades sanitarias la creación de espacios de capacitación y sensibilización de personal médico y administrativo en donde se prevengan situaciones discriminatorias que impidan el acceso al derecho a la salud. Te invitamos a promover espacios seguros con menos obstáculos para el acceso a una salud humana digna y libre de discriminación. En México. La Universidad de los Saberes de los Pueblos, donde se intercambia conocimiento y se vitaliza la comunalidad.
La Universidad Autónoma de la Comunalidad de Oaxaca, UACO, se constituyó en 2019 e identifica la importancia de la asamblea comunitaria. Cuenta con 16 centros de estudio y cada uno de ellos decide qué carreras impulsar y así generar el intercambio de conocimientos entre los pueblos oaxaqueños. Pasamos a escuchar esta producción de la Cooperacha en México, que es parte de la serie radiofónica Vientos de Autonomía, un proyecto periodístico centrado en 11 reportajes radiofónicos que buscan visibilizar procesos autonómicos o de autogobiernos de pueblos originarios que ocurren en México. De lejos llegan aires frescos, vientos de autonomía. Gobernar desde la Asamblea Comunitaria. Una serie de radios sobre experiencias de autogobierno en Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Vientos de Autonomía es una producción de La Cooperacha. La Universidad de los Saberes de los Pueblos. En 2019 se constituyó la Universidad Autónoma de la Comunalidad de Oaxaca. Su origen se remite al modelo comunal, elaborado colectivamente desde la década de los 80, y que identifica la importancia de la asamblea, el territorio, el trabajo comunitario y la fiesta. En la universidad se intercambia conocimiento entre los pueblos oaxaqueños que vitaliza su comunalidad. Gustavo López, coordinador del Centro Universitario de Guelatao, cuenta cómo surgió el proyecto. Pues principalmente fue una articulación de procesos de educación comunitaria o comunal que existían ya en el Istmo, aquí en la Sierra Norte, en los valles, en la costa, en la Sierra Sur, en la Mixteca. Ya había procesos de cierta manera emancipatorios de la educación. Ya se veía que la educación oficial se veía como escolarización, no como una educación. Y esto lo que hacía era que el conocimiento de los pueblos lo minimizaban para imponer otro tipo de conocimiento, ¿no? En estos últimos 5 años empezamos a articularnos, ¿no?, entre diferentes procesos de comunicación, ya para empezar a plantear una universidad autónoma. Existen 16 centros universitarios en el estado de Oaxaca. Cada uno ofrece diferentes licenciaturas y maestrías. El de Guelatao se especializa en la comunalidad y asisten indígenas del Istmo, Petlapa, Capulalpan, entre otros. Cada centro universitario comunal decide qué carreras puede impulsar. Aquí en Guelatao, por ejemplo, solo tenemos la licenciatura en comunalidad y la maestría en educación comunal. Se basa principalmente en los 4 ejes que es el territorio, la organización, el trabajo y la fiesta. Pero hay otros espacios donde hay ingeniería en bioconstrucción, licenciatura en medicina comunitaria, licenciatura en gestión comunal, en gestión municipal. Son alrededor de 10 licenciaturas, 2 ingenierías y 4 maestrías. Ahorita tenemos relación con varias universidades. Con Unitierra hemos hecho trabajos prácticos como defensa del territorio, por ejemplo, en Capulalpan. Con el tema del comisariado hemos participado en los encuentros en defensa del territorio. Ahorita, por ejemplo, estamos por firmar un convenio con el Colegio de San Luis de posgrado, ¿no?, para hacer intercambio. Francisco García es habitante de Capulalpan y estudiante de la licenciatura de la comunalidad. Así relata el intercambio de conocimientos que propicia la universidad. Somos alrededor de 12 o 14 compañeros, compañeras, pero de todo el estado. Entonces, de pronto nos comparten historias de la gente del Istmo, de San Mateo del Mar, de San Francisco del Mar, los mareños, lo que están pasando, ¿no? Y de pronto nos comparten de la Sierra Sur, y de pronto nos comparten compañeras que están viviendo situaciones en colonias de Oaxaca, pero que vienen de comunidad. Entonces eso para nosotros, o al menos para mí, ha sido muy enriquecedor,
En algún momento pensábamos que estábamos solos, pero ahora que la UACO nos da esta oportunidad de, pues un poquito meternos al fondo, es cuando entendemos que la autonomía se crea a partir de la comunalidad. La Asamblea de Capulalpan nombró a Francisco presidente de Bienes Comunales, un cargo clave en el cuidado y la defensa de su territorio que se desempeña durante 3 años. Sin duda tiene un gran reto, pero está listo para entrar en acción. Me toca otra vez servir en la comunidad, pero ahora desde una posición, ahora sí de acción. Es decir, nosotros ya, si lo vemos de esta manera, que ya fuimos a la escuela de la UACO 6 semestres, 8 semestres, es como si dijeran, ahora sí haz tu trabajo comunitario, ¿no? Básicamente es un gran reto para mí el poder poner en práctica todo no lo aprendido, sino tal vez lo reflexionado. Vientos de Autonomía. Conoce más sobre esta serie en autonomías.org.mx. Material financiado con recursos de la RLS con fondos del BMZ. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Y así finalizamos la emisión 836 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. No podemos terminar sin antes agradecer a nuestra red de corresponsales, así como a las emisoras aliadas y espacios de comunicación alternativa que hacen posible este informativo semanal. En esta emisión les acompañó Joaquín Tapia Arenas. Recuerden seguirnos en Spotify y en nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como Voces Nuestras. Les recordamos que esta emisión, al igual que emisiones anteriores, las pueden encontrar en nuestro sitio web vocesnuestras.org, donde también tenemos más información y recursos educativos. Nos despedimos por ahora, pero nos encontraremos nuevamente la próxima semana. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.